me da la señal para poder presentarlo. Buenas noches con todos. Les saluda Eric González, coordinador de trivias académicas de Asocien USS. En esta oportunidad, el Comité Permanente Académico ha preparado la ponencia de tuberculosis a cargo del Dr. Robinson León Zulueta, quien es médico internista en salud, jefe médico quirúrgico policlínico de salud, maestro en medicina graduado en la Universidad Peruana Cayetano Heredia y presenta un doctorado en ciencias de la salud en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Le doy la cordial bienvenida, doctor Robinson, y le cedo la palabra para que inicie su magistral ponencia. Gracias, buenas noches, chicos de la Universidad de PAN. En esta vez vamos a compartir esta ponencia sobre tuberculosis, un tema muy actualizado ahora que estamos en la pandemia. Se ha visto muchos casos de pacientes con COVID versus tuberculosis, ¿no? O pacientes más susceptibles de hacer esta infección un poco más severa, ¿no? Como nosotros sabemos, la tuberculosis es una enfermedad pues infectocontagiosa que se transmite vía respiratoria, ¿no? Por las gotitas de flujo que el paciente sano respira en exposición a otro paciente enfermo, ¿no? Uno sube a la combi, o ingresa a un supermercado y alguien hace un esputo hemoptoico, un esputo sin hemoptisis en la sala, entonces este esputo va al piso, luego se seca y luego viene el aire y ese aire va a dispersar, ¿no? Los bacilos ácido alcohol resistentes que ustedes ven al frente y el paciente se va a transmitir o se va a contaminar de esta bacteria, ¿no? Es una bacteria muy, muy resistente, se encapsula y vive en zonas donde, por ejemplo, el aerosol se resiste a que se debilite entonces es una bacteria que encontramos en todos sitios, ¿no? En el aire, en el agua, en la tierra. En microbiología, los que ya han llevado a ese término lo llevamos un microorganismo ubicuo, ¿no? Que va a estar en todo sitio. Este agente etiológico, como ustedes ven en la pantalla, puede ser Mycobacterium tuberculosis, más del 95%, pero hay un 5% que es el bovis, el africanum, el cornete y el microti, ¿no? Entonces, estas bacterias jóvenes pueden ingresar, ¿no? Y causar daño al paciente, ¿no? Hablamos de un complejo de Mycobacterium, complejo de Ghon. Cuando nosotros hablamos del complejo de Ghon es cuando la bacteria ingresa por la vía respiratoria y ingresa y en el pulmón hace la liberación de esta bacteria al ingresar al pulmón de, por ejemplo, neutrófilos, linfocitos, y va a ingresar y componer un complejo de Ghon en el lóbulo medio inferior en la tuberculosis secundaria y la tuberculosis primaria en el lóbulo superior. Entonces hablamos ya de conceptos más claros, específicos de la TBC primaria o secundaria, ¿no? Como nosotros vemos en la pantalla a la derecha, esta bacteria, jóvenes, pues va a producir daño en todo el cuerpo, ¿no? A nivel de muchos sistemas, por ejemplo, puede ingresar a nivel del cuello y contaminar los ganglios linfáticos del cuello, ¿no? Cervicales anteriores, posteriores, submandibulares, y producir en el cuello, por ejemplo, una tuberculosis ganglionar. Más a la derecha arriba, esta bacteria por vía sanguínea puede llegar a las meninges en pacientes inmunocompetentes o inmunocomprometidos, como por ejemplo el paciente SIDA, y producirles una meningitis por TBC. Esta meningitis puede producir pues, cefalea, malestar de cuerpo, visión doble, ¿no? Alteración de la conciencia, el paciente puede llegar convulsionando a la emergencia. Y como ven ustedes en la clínica que les estoy explicando, puede producir una tuberculosis de tipo meningia, ¿no? Una TBC meningia, que requiere tratamiento hasta por 1 año, ¿no? También esta bacteria puede ingresar por vía respiratoria y vía sanguínea a autores, irse al corazón, ¿no? Y producir una tuberculosis pericárdica. Estos pacientes, por ejemplo, se cansan al caminar, ¿no? Se llena el espacio pericárdico de derrame pericárdico, más o menos entre 100 a 200 centímetros cúbicos, ¿no? Y el paciente tiene, por ejemplo, doctor, me canso al caminar, tengo fiebres dejando un día, ¿no? Hace 2 semanas, 3 semanas que estoy mal. De esta manera el paciente puede producir una tuberculosis pericárdica, ¿no? Otro paciente, por ejemplo, a la izquierda de su pantalla, ven un paciente que tiene tuberculosis articular, ¿no? Estos pacientes ingresan a la emergencia con dolor de codo, dolor de rodilla, fiebre, malestar general, ¿no? Náuseas, vómitos, no quieren comer y sudoración nocturna, ¿no? Por más de 15 días.
Entonces siempre examinar a los pacientes jóvenes y, por ejemplo, el diagnóstico lo puedo hacer sacando el líquido articular del codo y llevando esa muestra a hacerle un ácido alcohol resistente, ¿no? Una baciloscopía. Entonces ahí vamos a ver las bacterias, a los bacilos. Otro puede llegar, como tú ves ahí en la pantalla, la tuberculosis pleural, comprometer la pleura, que es el espacio entre el pulmón y el tórax, entre la pleura visceral y parietal, y ahí acumularse líquido, ¿no? Y el paciente doctor te dice, ¿no? Cuando camino 2 cuadras me canso, ¿no? Tengo fiebre hace 2 semanas, escalofríos, ¿no? Le sacas tú o lo auscultas, ¿no? Y simplemente con auscultarlo va a hacer, por ejemplo, que en el hemitórax izquierdo no pase el murmullo. Entonces, ¿qué hay? Un derrame, hay líquido, por eso es que no pasa el murmullo. Le sacas una placa y encuentras una radiopacidad blanquecina, toda esa zona baja, ¿no? ¿Qué es un derrame pleural? ¿Qué haces? Una toracocentesis, ingresas con una aguja número 15, lo llevas a estudiar ese líquido, le pides ADA, y ese examen llamado ácido desaminazo va a ser por encima de 40, entonces el paciente ya está el diagnóstico, ¿no? O lo llevas a baciloscopía y vas a encontrar una cruz, 2 cruces o 3 cruces, ¿no? Estos pacientes que transcurren con fiebre, malestar de cuerpo, baja de peso, por ejemplo, hace la famosa tuberculosis pleural, no se olvide. Más hacia la derecha encontramos un estómago con intestino contaminado por TBC, puede producir una tuberculosis peritoneal. El paciente tiene dolor abdominal, malestar general, fiebre, ¿no? Diarreas y 2 semanas de fiebre, por ejemplo. ¿Qué es? No sabemos, entonces hay que, fácil, ingresamos con una sonda nasogástrica, le sacamos un líquido gástrico, lo llevamos al estudio y vamos a ver los bacilos ácido alcohol resistentes presentes acá. Ya tengo el diagnóstico, ¿no? Todo es la clínica, muchachos. El paciente viene, repite, con fiebre, malestar general, baja de peso. Vamos al hueso, los fémures, la columna vertebral, y puede producir en los huesos esta bacteria, el mal de Pod, muchachos. El mal de Pod es un mal que el paciente, por ejemplo, te dice, ¿no? Doctor, tengo este bulto en la espalda hace 2 meses o 1 año, ¿no? Una jiba o joroba. Le sacas una placa y encuentras una vértebra aplastada, un hueso aplastado. ¿Qué es eso? Es el mal de Pod. Le sacas un pedazo de hueso, lo llevas a biopsia y encuentras los famosos granulomas o células de Langerhans. Ahí está el diagnóstico. Tuberculosis de hueso o mal de Pod, ¿no? El tratamiento que debes dar, un tratamiento anti-TB por 1 año, ¿no? Para que llegue al hueso estos antibióticos, ¿no? Que se usan y vamos a ver cuáles son, ¿no? Luego del tema. Vamos a miembros inferiores y encontramos en la piel, muchachos, también que esta bacteria va a la piel, ¿no? Le encontramos presencia de nódulos palpables de 3 a 5 centímetros, rojos que queman y producen en el paciente fiebre, malestar general. Le sacamos una biopsia y encontramos los bacilos de Koch y los granulomas o células de Langerhans inflamadas, ¿no? Entonces tenemos el diagnóstico de TBC de piel, o también se le llama eritema indurado de Bacin, B grande A, Z y N, ¿no? Esta es otra signología, otro síntoma o signo del paciente con TBC de piel, ¿ya? Jóvenes, eritema indurado de Bacin. A la derecha de su pantalla vamos a ver otro paciente, por ejemplo, doctores que viene, te dice, doctor, tengo orina roja, hematuria, ¿no? Tocamos el abdomen y encontramos nódulos en el abdomen, en los riñones, ¿no? Unos riñones palpables, grandes, ¿no? Sacamos una orina y vemos que la orina es ácida. Esta orina ácida genera la bacteria cuando entra en proliferación en los riñones y produce una triada, ¿no? La triada del bacilo de Koch en la orina, ¿no? Y vamos a ver que estos pacientes cursan con fiebre, malestar general, hematuria y tienen una tuberculosis renal, ¿no? Una tuberculosis del parénquimo, genitourinaria, ¿no? Y si agarra intestino, muchachos, vamos a ver una tuberculosis intestinal, ¿no? El paciente cursa con 2 semanas de diarrea, fiebre, malestar de cuerpo, no quiere comer, vomita. Le sacamos el examen BK seriado 3 veces en heces y encontramos que tiene bacilos de Koch en heces. Entonces ahí está el diagnóstico ya, ¿no? De tuberculosis peritoneal intestinal, ¿no? Mixta, ¿no? Como vemos, jóvenes, esta bacteria pues invade todo el cuerpo, ¿no? Desde la cabeza hasta los pies. Va a los ganglios, va al cerebro, va al corazón, va al codo, a las articulaciones, va a la pleura, va al estómago, va al riñón, va al hueso, va a la piel. Y en cada uno de ellos tiene un nombre propio, ¿no? Por ejemplo, escrófula en cuello. Por ejemplo, mal de Pod en hueso. Por ejemplo, eritema indurado de Bacin, porque es un eritema, sale una piel roja en la piel. Entonces, como vemos, el paciente tiene estas presentaciones de la bacteria a nivel de todo el cuerpo, de todos los sistemas del organismo, ¿no? Ya lo dijimos, en la forma aguda, el modo de transmisión es vía
respiratoria, alguien estornudó de un micro, está enfermo de la bacteria, a la derecha ves un paciente sano, entra las gotitas de fluje cargadas con los bacilos de Koch y ya se contaminó, se infectó. Pero este paciente ha desayunado bien, goza de buena salud, no es obeso, es joven. ¿Podrá hacer la enfermedad? No, no hace la enfermedad. La bacteria viene, ingresa al pulmón y se enquista en un famoso complejo de Gong, el pulmón. Como ya dijimos, es la combinación de neutrófilos, linfocitos y el bacilo de Koch que luchan entre sí y se quedan ahí como un rezago, como un sello. No prolifera la enfermedad. Pero si este paciente es enfermo, o disculpen, sano, por ejemplo, sufre de diabetes, no toma desayuno, se trasnocha, toma alcohol los fines de semana, sus defensas bajan, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer? Va a ser la enfermedad activa luego de 2 o 4 semanas. Sí, depende entonces del huésped cómo lo encuentre para que haga una enfermedad o se infecte simplemente. Todos estamos infectados. ¿Por qué? Porque tenemos bacilo de Koch por todo sitio. En los micros, en los supermercados, en la calle, en la vía pública, en los baños, en los sitios donde hay ingreso masivo de personas, supermercados, ¿no? Entonces, estamos infectados todos. ¿Pero todos salimos de la enfermedad? La respuesta es no. Solo hacen la enfermedad aquellas personas con defensas bajas. ¿Sí? Va el paciente, estuvo con las defensas bajas el paciente, empieza con 2 semanas de saturación, va a la posta médica y en la posta jóvenes le vamos a hacer varios exámenes. Uno de ellos es la baciloscopía, ¿no? Hay algunos que dicen, es positivo una cruz, encontramos más de 100 bacilos por campo. 2 cruces, 3 cruces, más de 50 por campo, más de 20 por campo. Nosotros encontramos menos 10, pausibacilar. Entonces, eso me ayuda, ¿no? Cuando en el examen se una muestra diaria por 3 días, ¿no? O le pido jugo gástrico, le pido jugo intestinal, ¿no? Entonces, ahí vamos a ver qué, la bacteria en vivo. Si me sale positivo una cruz hacia arriba o pausibacilar, inmediatamente empiezo tratamiento. A pesar que el paciente a veces escupe y no escupe profundamente, tengo que repetirle cada 2 semanas porque puede darme falsos negativos. Y en la segunda semana o cuarta semana recién lo capto al paciente, ¿no? Entonces es importante saber ese procedimiento de la baciloscopía porque me va a permitir aislar a la bacteria, ¿no? Como ya les dije, quienes hacen enfermedades, los pacientes inmunodeficientes, diabéticos, pacientes con VIH-Sida, los pacientes que viajan mucho, ¿no? También se pueden infectar y pueden hacer la enfermedad. ¿Por qué? Porque están expuestos constantemente a cambios de buses, suben paraderos, bajan paraderos, suben supermercados, bajan porque están en la calle, entonces están expuestos a esta bacteria, ¿no? Toman alcohol y sus defensas bajan, ¿no? El alcohol, esto produce inmunodeficiencia, ¿no? Altera el hepatocito y produce menos producción, por ejemplo, de albúmina. Los pacientes que consumen tabaco, muchachos, más de 3 o 4 cajetillas por semana, también están expuestos a que la bacteria se multiplique más en un pulmón con tabaco a un pulmón sano, diferente, ¿no? Las personas que trabajan expuestos a los pacientes, ¿no? Médicos, enfermeras, técnicos, ¿no? También están expuestos a esta bacteria, ¿no? Los que viven en zonas de cuidados residenciales, por ejemplo, los que viven en asilos de ancianos, los que viven en cárceles, están muy propuestos a esta bacteria, ¿no? O los pacientes que están expuestos o viven con un médico o con un paciente TBC positivo, ¿no? Bien, este cuadro, jóvenes, es un cuadro epidemiológico, el MINSA siempre da, para ver las regiones del país que tienen más casos y otras que tienen menos casos. Los que tienen menos casos serán de bajo riesgo, por ejemplo, los de anaranjado o los de verde son de bajo riesgo. Piura, Cajamarca, Ayacucho, Huancavelica, Purima son de bajo riesgo, pocos casos. De ahí va subiendo. Nosotros, Lambayeque, estamos anaranjados, somos de alto riesgo. Más o menos hay de 46 a 100 casos en el año. Pero los rojos son los casos rojos, ¿no? Los puntos donde hierve la bacteria. O sea, hay mayor cantidad de pacientes, más o menos de 100 a 299 casos en el año. Entonces, el riesgo de contaminarse o contagiarse va a ser más alto. ¿Dónde es Lima, Ica, Loreto, Ucayali y Madre de Dios? Los rojos. Son focos rojos de esta bacteria, ¿no? Más o menos al 2017 somos 31 millones de habitantes en 15 regiones geográficas, ya saben ustedes. De 3 peruanos, 1 está infectado. Miren la cantidad, 1/3, ¿no? De tuberculosis. De estos, de 1000 peruanos, 1 está enfermo, ¿no? Más o menos en el país, en el año 2017, ha habido 31.120 casos de tuberculosis, ¿no? Donde mayormente un 63% están en Lima Metropolitana, ¿no? Y el Callao. De ahí le sigue La Libertad, Lambayeque, Madre de Dios, Ucayali y Loreto, ¿no? Por eso nosotros estamos en alto riesgo. Muy alto riesgo está Lima, ¿no? Lima y sus capitales y sus distritos.
Bien, entonces luego de estudiar esta pequeña epidemiología, los síntomas, los signos, cómo va a presentarse la enfermedad, vamos a ver cómo se trata esta enfermedad, ¿no? Esquemas de tratamiento, para eso existe el esquema de tratamiento 1, el esquema de tratamiento 2, los fármacos también, 1, fármacos 2, también hay que diferenciarlos, ¿no? Por eso vamos a repasar hoy día quienes tienen un esquema 1 para paciente nuevo. Hay esquema 2 para paciente antes tratado. Estos son los pacientes que han abandonado el tratamiento. Por ejemplo, doctor, tuve esto, de 6 meses solamente tomé 3, pero por trabajo me cambiaron a Lima a trabajar y me olvidé del tratamiento y abandoné. A los 2 años el paciente me vuelve delgado, con fiebre y nuevamente positivo a TBC. Entonces, ahí no aplicamos o no lo tratamos con el esquema 1, sino lo tratamos con el esquema 2. ¿Por qué? Porque abandonó el tratamiento. Y estas bacterias hacen resistencia, ¿no? Igual que los virus, ¿no? Son resistentes al tratamiento nuevo, entonces hay que cambiar. El 3 es un esquema de tratamiento para TMDR. Son aquellos pacientes que son, por ejemplo, resistentes a isoniazida, por ejemplo, o a rifampicina, en la prueba de sensibilidad que se le hace o el cultivo, ¿no? Entonces, estos pacientes hay que cambiar ese tratamiento, hay que cambiar ese esquema con fármacos de segunda línea. Vamos a ver cuáles son. Según la prueba de sensibilidad o cultivo, también tengo el cuarto esquema de tratamiento para TBC-MDR empírico o estandarizado. Vamos a ver cuál de los tres se debe aplicar acá en cada uno de los pacientes que vamos a tratar, ¿no? En la pantalla de ustedes vemos acá, jóvenes, las tuberculosis, la geometría de tuberculosis pulmonar o extra, por ejemplo, hueso extra, por ejemplo, meninges extra, entonces ese es extra, ¿no? Y en medio encontramos los resultados del frotis de esputo, si fue positivo, y el cultivo si fue positivo, fue positivo hacia arriba, y abajo encontramos esputo negativo con cultivo negativo, ¿sí? Pero la clínica manda, ¿no? El paciente sigue teniendo fiebre, tose, ¿no? Y encontramos, pues, si el paciente es nuevo, o sea, nunca ha sido tratado, ¿qué le damos? El esquema 1, a la derecha de ustedes, esquema de tratamiento recomendado, ¿no? Si tiene factor de riesgo de MDR, por ejemplo, TBC, anteriormente tratada, por ejemplo, diabético, paciente con VIH, pero no tiene prueba de sensibilidad, esquema empírico. Y si tiene prueba de sensibilidad positiva, por ejemplo, esquema individualizado para cada uno de ellos. Si es antes tratado, o sea, abandonó el tratamiento, ya cambiamos, ya no va a ser esquema 1, sino esquema 2, y así por el estilo, ¿no? Si tenemos un esputo negativo y cultivo negativo, lo mismo, ¿no? Ya vamos a que puede o no tener una TBC-MDR, si es nuevo esquema 1, y si no, esquema empírico estandarizado, individualizado, ¿no? Como ven ustedes, es un poco complejo, no es tan fácil. Debemos darle al paciente, jóvenes, dos cosas, la prueba de sensibilidad y cultivo de esputo, no se olviden, para saber si es o no resistente a los fármacos. Sobre todo aquellos que han abandonado el tratamiento, ellos corren el peligro de que sean resistentes, por eso es que podemos cambiar el esquema. Ya no lo atendemos con el esquema 1, no lo tratamos con el esquema 1, sino con el 2. En la pantalla al frente ustedes ven a los fármacos de primera línea y los fármacos de segunda línea. Estos deben conocerlos bien, todos. ¿Por qué? Porque siempre van a encontrar en el camino a un paciente con tuberculosis. Los fármacos de primera línea son 5, miren como ustedes ven de rojo, isoniazida, se representa con la letra H, rifampicina con la letra R, piracinamida con la letra Z y etambutol con la letra E. En medio encontramos a los inyectables. Son los fármacos jóvenes que son los llamados aminoglucósidos. ¿Y cuál se usa en la primera línea? La streptomicina. De estos 5 fármacos, grábenselo, pregunta de post-test, ¿cuáles son los fármacos del núcleo de la primera línea? Son 2 simplemente, el primero y el segundo, isoniazida y rifampicina R, los 2 primeros, en la primera línea. En la segunda línea, que lo encontramos a la derecha de ustedes, encontramos, cambia, miren, los inyectables en medio, que son los aminoglucósidos, son 3, canamicina, amikacina y capreomicina. Y abajo las fluoroquinolonas, que pueden ser ciprofloxacino, ofloxacino, levofloxacino y moxifloxacino. ¿Sí? Y a la derecha, miren, encontramos un sinnúmero de fármacos, hay mayor cantidad de fármacos. Cicloserina, PAS, etionamida, amoxicilina con ácido clavulánico, rifabutina, claritromicina y clofamicina. Son los de segunda línea. De los fármacos de segunda línea, ¿cuáles son los de núcleo básico? No se olviden. Aminoglucósidos, que están arriba, canamico, caprio, versus quinolonas. ¿Ya? No se olviden. ¿Cuál es el núcleo básico de los fármacos de primera línea? Isoniazida y rifampicina. ¿Cuál es el núcleo básico de los de segunda línea?
aminoglucósidos y quinolones. ¿Ya, jóvenes? Entonces, eso es básico, deben saberlo. Siempre pregunten en los exámenes de residentado médico, de preinternado, cuando vas a postular a cualquier sitio, vamos, estos fármacos siempre preguntan, ¿no? Y aquí, a la derecha de ustedes, es el tratamiento de tuberculosis que deben saberlo todos, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre lo van a usar. Y esta nomenclatura, ¿qué va a representar? Por ejemplo, tienes un slash a la izquierda, un número mayor, grande, delante de las letras, que indica, como tú dices, a la izquierda, el número de meses que va a recibir. Por ejemplo, RHZE, a la delante dice 2 meses de los 4 fármacos. Y a la derecha ustedes 4 de los 2 fármacos que siguen, 4 meses. Y los subíndices indican el número de veces por semanas que van a recibir. Por ejemplo, 4R3H3 van a recibir 3 veces por semana. Lunes, por decir, miércoles o viernes, o martes, jueves, sábado. En cambio, a la izquierda no tiene su índice, ¿verdad? No tiene números. Este indica que va a recibir todos los días, menos domingos y feriados. ¿Ya? Cuando no hay subíndices, el tratamiento es diario, pero menos domingos y feriados. No se olviden de eso. Actualmente en las postas médicas, el MINSA, por ejemplo, le da al paciente en la boca y le dice, tome el agua y tome sus pastillas. No permite que lo lleven los fármacos a su casa, porque muchos de los pacientes llevaban, lo aventaban al inodoro y bajaban a palanca, no lo tomaban. Ahora el tratamiento es personalizado, se le invita al paciente para que asista a un programa de tuberculosis en el MINSA, en las postas, y se le da boca, toma, mano, boca, toma, o sea, no se le da para que lo lleve a su casa, sino en el mismo sitio debe tomarlo. 2 meses de rifampicina, H-isoniazida, Z-piracinamida y etambutol, el tratamiento es diario, y 4 meses, 3 veces por semana, RH, rifampicina y isoniazida, ¿no? Entonces ya saben qué es lo que significa cada número y cada subíndice, que es importante para el tratamiento, ¿no? 2 más 4, 6 meses. Es el esquema 1, ¿no? ¿Cuánto dura? 6 meses, como ustedes ven. ¿Cuántas dosis en total? 82 dosis. La primera fase dura 2 meses, 50 dosis, diario, excepto domingos y feriados, como les dije. Y aquí están las posologías, ¿no? Rifampicina, ¿cuánto viene? 300 miligramos. ¿Cuántas cápsulas damos? 2 cápsulas. Isoniazida viene de 100 miligramos. ¿Cuántas damos? 3 tabletas. Piracinamida viene de 500 miligramos. ¿Cuántas damos? 3 tabletas. Etambutol viene de 400 miligramos. ¿Cuántas vienen? ¿Cuántas damos? 3 tabletas. En total, en un paciente mayor de 50 kilos, ¿cuántas damos? En total, ¿cuántas tabletas sumamos? 3 más 3 más 3 más 2, 11 tabletas. ¿Sí? 11 tabletas en todo paciente mayor de 50 kilos. Y la segunda fase dura 4 meses, damos 2 solamente, rifampicina y isoniazida, 2, 8, 10 tabletas en total. De jóvenes, siempre usar esos tratamientos, ¿no? Selección del tratamiento o del esquema de tratamiento, ¿no? Lo que lo dijimos, ¿no? Ahora, si era nuevo, si era antes tratado, ya lo explicamos anteriormente. Y aquí tenemos, muchachos, bueno, ya habíamos hablado de esto, los subíndices, los esquemas, el esquema 1 y 2. Y aquí está, esto deben saberlo también, jóvenes, a todo el tratamiento de los pacientes, por ejemplo, que pesan menos de 50 kilos, ¿no? Por ejemplo, ¿cuánto es la dosis de la rifampicina? 10 miligramos kilo día. Isoniazida, 5 miligramos kilo día. Piracinamida, 25 miligramos kilo día. Etambutol, 20 miligramos kilo día. En los 2 primeros meses. Y los siguientes 4 meses, rifampicina y isoniazida, rifan 10 y isoniazida 15 miligramos por kilo por día, ¿no? Acá tenemos en este cuadro, arriba de ustedes, tenemos las dosis de los pacientes que pesan más de 50 kilos y abajo, o más de 15 años y abajo los menos de 15 años y menos de 50 kilos, ¿no? Siempre 2-4 meses y por kilo de peso, ¿no? Es el esquema 1 el que acabamos de ver. El esquema 2 cambia. Miren, aquí el tratamiento del esquema 2 es, miren, cambia hasta las siglas y la duración también. En el esquema 1 la duración era 6 meses, en el esquema 2 es 8 meses, cambió. Y es 2HRSTS raya 1HRZ/5H2R12. ¿Qué significan los números que van adelante? Los números de meses, ¿no? ¿Qué significan los subíndices? La frecuencia por semana. Si no tiene, por ejemplo, en la primera parte no tiene, ¿verdad? Es diario el tratamiento. Pero en la última parte sí tienes. 2, 2, 2. ¿Qué quiere decir? Es 2 veces por semana. Por ejemplo, lunes y viernes, jueves o sábado. ¿Sí? Y aquí el tratamiento también tiene 2 fases, una de 3 meses y otra de 5 meses. ¿Sí? La frecuencia en la primera parte es diaria y en la segunda 2 veces por semana. Y como tú ves los medicamentos, no cambian, no se agregan algunos, ¿no? 2, 3, 3, 3 son 11, 12 tabletas con streptomicina que sean ampollas.
y así sucesivamente, ¿no? Cambia y dura 2 meses más, 8 meses de tratamiento. Aquí está la dosis, rifampicina por kilo de peso, isoniazida, piracetamida, tamboterol, estreptomicina. Aquí se suma la estreptomicina. ¿Cuánto es la dosis? 15 miligramos kilo día. ¿Qué es la estreptomicina? Ya lo dijimos, es un aminoglucósido, no se olviden. Muy bien. Cuando hablamos de tuberculosis resistente, también deben saberlo ustedes, los famosos MDR, multidrogo resistente. Cuando tiene alguno de estos siguientes factores de riesgo. 1. Se ha fracasado el esquema con medicamento de primera línea. Por ejemplo, cumplió los 6 meses, sacamos el BK y de 3 cruces bajó a 1 cruz, por ejemplo. No debe bajar a 1 cruz, debe ser negativo a los 6 meses. Entonces, ese tratamiento que se dice, fracasó. Como fracasó, pasa a ser una tuberculosis resistente. No sé si me dejo entender. No se olviden. Debe ser negativo a los 6 meses el BK. ¿Ya? Pero esta vez salió 1 cruz, por ejemplo, entonces no mató el 100% de bacilos, mató el 70, 80, pero no el 100%. Entonces, ese 20% que faltó se le llama resistente. 2, que haya un contacto de caso con TB resistente, por ejemplo, un integrante de la otra familia, de un vecino, que haya recaída dentro de los siguientes 6 meses. Por ejemplo, el 5.º mes presentó vuelta a náuseas, vómitos, no quiere comer, hay una recaída, ¿no? Y le sacamos una prueba de sensibilidad y salió resistente a algún fármaco, por ejemplo, a las de primera línea, por ejemplo, isoniazida o a rifampicina, ¿no? 4, si hay una recaída luego de haber sido dado de alta, por ejemplo. No mejoró el 6.º mes, sino empeoró, entonces hay una recaída, ¿no? Otro, que sean personas privadas de su libertad, los presos, los de albergues, ¿no? Los que viven en asilos de ancianos, ¿no? Los abuelitos. Los que antecedentes de tratamientos múltiples, más de 2 episodios previos. Los que tienen irregularidades en el tratamiento, abandono de su terapia. Los pacientes que han tenido contacto con personas que fallecieron por tuberculosis también. Los pacientes que tienen comorbilidades como VIH, diabetes, falla renal. Los que tienen cáncer, porque también ellos reciben tratamiento inmunosupresor. Los que son trabajadores y estudiantes de la salud también, porque están expuestos a pacientes todos los días, ¿no? Y había hablamos de la famosa tuberculosis M, es multi, D, drogo y R resistente, los MDR, ¿no? Según cumplan o debe cumplir los factores que acabo de mencionarles. Aquí es un poco engorroso la supervisión, pero en 2 cosas que deben llevarse en estos pacientes, chicos, ¿ya? La prueba de sensibilidad y el cultivo. En todos hay que pedirle prueba de sensibilidad. ¿Qué es la prueba de sensibilidad? PS. La prueba de sensibilidad, lo que dice PS, es una prueba que consiste como un cultivo de que se le saca en sangre, en orina, en heces, y va a cultivarse 3 días. Y vamos a ver a qué es sensible las bacterias, ¿no? O hay resistencia a ciertos fármacos, por ejemplo. Esa es una prueba de sensibilidad. Si es un paciente nuevo, solicitará PS. Pero PS, ya sabes, prueba de sensibilidad. Si habla positivo, doctor, esquema 1 inicial. Sí. Esquema 1 ya sabes cuál es. 2 meses de isoniazida, rifampicina, tamboterol, piracetamina y 4 meses de IRH. 3 veces por semana, ¿no? Si no es paciente nuevo y abandonó o tiene recaídas o fracasó el esquema primario, sí, doctor, PS solicitar, prueba de sensibilidad. Pero como ya abandonó el tratamiento, ¿le daremos esquema 1? No. ¿Qué le damos? Esquema 2. Ya saben cuál es el esquema 2, ¿no es cierto? Hay otras drogas, etionamida, canamicina, micacina, ¿no? Si no abandonó el tratamiento, hay que sospechar del tratamiento estandarizado, ¿no? Si sí, igual, va a PS, prueba de sensibilidad. Si no, va al riesgo de que es una TBC MDR, ¿no? Y como tú ves y bajas, y encuentro yo acá el famoso SERI, presentar el caso al SERI. ¿Qué es el SERI? Es como una reunión de médicos, doctores, un neumólogo, un internista y 2 médicos generales especialistas en el manejo de TB, que trabajan muchos años, se reúnen y ven el caso clínico individualizado. Por sí, lo presentan, ¿no? En reunión, todos reunidos en una sala de los viernes, por de cada semana, ¿no? Se realiza en el MINS, en el Salud, más en el Ministerio de Salud, en el Hospital de Mercedes, tiene el famoso SERI. Ahí se trabaja bastante, ¿no? Y deciden, ¿no? Lo presentan en el caso clínico, paciente varón de 50 años, no sé, preso, diabético, está en aislamiento por carcelería 10 años, ¿sí? Ha bajado de peso 20 kilos en los últimos 6 meses, recibió tratamiento de esquema 1 hace 2 años, pero por irresponsable no cumplió su tratamiento. Entonces este paciente que te acabo de mencionar abandona el tratamiento. Entonces le sacan pruebas de sensibilidad y dicen, doctor, es resistente y se necesita rifampicina. Ah, chuma. Chao, esquema 1. ¿Y qué darle? ¿Qué esquema? El 2, ¿no es cierto? Ya sabes ahora qué debemos darle.
Entonces el neumólogo y el internista dice, sí, hay que dar el esquema 2, ¿no? Pero cuando hacemos pruebas de para esquema 2 es resistente a amicacina y a levofloxacino. Chao, ya estamos quemando fármacos de segunda línea, ¿no? Entonces hay que darle otros, pero nunca dejar de lado el núcleo. ¿Y cuál es el núcleo? Una aminoglucosa y le puedo cambiar a strepto, más una quinolona, moxifloxacino, por ejemplo. Ah, no, doctor, estos son sensibles, toleramos ese tratamiento. Entonces ahí vemos qué tratamiento esquema empírico le vamos a dar o individualizado le vamos a dar a ese paciente, según esa reunión de expertos que se reúne, ¿no? Repito, es formado por un internista, un neumólogo y 2 médicos generales con mucha experiencia en manejo de tuberculosis. Así se manejan estos casos de estos pacientes que no son tan fáciles, ¿no? Sino son un poco difíciles para de reunirlos y en consenso de varias opiniones decidir qué tratamiento le podemos dar. No, lo que les dije, lo les acabo de mencionar, nosotros nos reunimos y si ya vemos que es un TBMDR por sensibilidad y cultivo IBK, vemos y vamos a ver y vamos a analizar, ¿no? Cómo está la placa, radiografía, cómo está su hígado, cómo está el TGO, el TGP, la albúmina, depende si es desnutrido, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado porque los fármacos son hepatotóxicos, entonces no hay que darle cualquier fármaco, ¿no? Vemos la función renal, doctor, tiene falla renal, es diabético, está depurando 30%, entonces no debemos darle aminoglucósidos o bajarle la quinta parte de la dosis, o sea, es un tratamiento ampliado, ¿no? Depende de cómo está el estado del paciente, es individual para cada uno. El neumólogo también nos va a ayudar porque va a permitir hacer un enfoque más amplio del paciente, ¿no? Y, como le dije, todo esto se reúne para hacer una evaluación al médico consultor, que no es otra cosa que el médico serie, o el conjunto de médicos que me van a decir, o le doy tratamiento estandarizado empírico, o le doy tratamiento individualizado. ¿Cuál? Ahí se decide, ¿no? El esquema individualizado, como ya lo habíamos visto, ¿en qué consiste? Que debemos incluir al menos 4 medicamentos de segunda línea. Y de estos 4, debe ser una quinolona de segunda línea e inyectable. Debemos incluir la piracinamida, el etamotol, que son drogas que matan a la bacteria, bactericidas, que hay que ver si hay una estéril exposición a medicamentos antituberculosos, que sean sensibles a los fármacos de primera y segunda línea, y que no haya RAN. ¿Qué es RAN? Reacción adversa a medicamentos. Sí, doctor, estuve en paciente hace 2 años, pero presentó una hepatitis por antituberculosos. 2 meses estuvo hospitalizado, entonces no hay que dar esos medicamentos que en la historia dice. No, doctor, de los 6 meses en el esquema 1 solamente recibió 1, después abandonó, el paciente no es responsable de sus actos, entonces vemos que es un paciente irresponsable y no cumple con los tratamientos esquema que le estamos dando, entonces hay que tener cuidado en ellos siempre, ¿no? ¿Por qué? Porque ¿qué genera que abandonen el tratamiento? Resistencia, pues. Resistencia a los fármacos que les acabo de mencionar, ¿no? Y aquí está, miren, el esquema de tratamiento del MDR. Ya no dura ni 6 meses, ni 8 meses. Mira, ¿cuánto dura? 18 meses. Cambia. Año y medio. Y aquí la regla ya no es 2-4 como el esquema 1, o 2-1-5 como el esquema 2. Ahora el esquema es 9-9. 9 meses de la primera línea y 9 meses de la segunda parte. ¿No? ¿Qué es K? Ya sabes, candamicina. ¿Qué es C? Cicloserina. ¿Qué es E? Etambutol, y así por el estilo, ¿no? Y aquí están los fármacos a tu derecha, abajo, 9 meses, con sus dosis, ¿no? ¿Cuántas tabletas le voy a dar? ¿Cuántas ampollas les voy a dar? ¿Cuántos sobres de paz le voy a dar? Y así por el estilo, ¿no? ¿Qué tiempo, qué cantidad de ampollas, sachet va a usar? ¿Cuántas tabletas, no? Y la duración total de tratamiento, como acabamos de ver, 18 meses, 2 años y medio. Acá vamos a usar candamicina, que es un aminoglucósido. Vamos a usar una quinolona, que es la ciprofloxacina. Entonces ahí está el núcleo básico, no te olvides. Etianamida, etamutol, paz y cicloserina. 5 o 6 fármacos. Y aquí están las dosis, cuánto debemos dar, por kilo de peso día. Entonces, es individualizado para cada paciente, ¿no? ¿Y qué es una tuberculosis XDR? Es una tuberculosis muy, muy resistente, ¿ya, no? Que el paciente de repente no cumplió los 18 meses, el doctor solamente cumplió 12 meses, se quitó, no abandonó el tratamiento y regresó a los 2 años mucho peor. Este paciente ya pasa a ser XDR, que abandonó el tratamiento, no cumple con su tratamiento y es un poco irresponsable. ¿Quiénes son XDR? Los que tienen historia de exposición a medicamentos antituberculosos siempre, ¿no? Abandonó el de primera línea, abandonó el de segunda línea, sí hay pacientes muy incumplidos y fracasan, no pasan a ser XDR. Estos pacientes muchas veces terminan siendo operados por los cirujanos cardiovasculares que les quitan medio pulmón o todo un pulmón hay veces, ¿no? ¿Cuál es el perfil de resistencia de sensibilidad? ¿Qué historia de contactos han tenido?
cómo está el estado metabólico del paciente, de repente es un diabético responsable, si tiene un RAM, una reacción adversa a medicamentos, siempre, ¿no? Y hay que individualizar estos tratamientos para XDR. El núcleo básico en estos pacientes debe incluir al menos 3 medicamentos sin contacto previo: linezolid, budesonide, delamidamid, clofazimina o carbapenems, como imipenem o meropenem. Aquí cambian los siguientes núcleos. Va a ser un núcleo básico, los 4 primeros que acabo de mencionar: linezolid, carbapenem, aracidicina. Y los pacientes con una o más comorbilidad cambian, ¿no? O los pacientes con edad avanzada también, con soporte de oxígeno, hay que dar este tratamiento individualizado para cada uno de ellos. Este tratamiento va a consistir en una fase intensiva de tratamiento y una fase de continuación. Suman los dos cuantos, 18 meses, no se olviden. Siempre añadir una quinolona, tercera generación, un aminoglucósido y una sensibilidad demostrada sin resistencia. El medicamento debe incluir no menos de 6 medicamentos y la duración, como les dije, es de 18 a 24 meses. La fase intensiva, ya ven ustedes, esta de acá, dura 8 a 12 meses y la de continuación 12 meses en total. Listo, chicos, no sé si ha sido claro. Vamos a ver que el tratamiento de tuberculosis es un poco complejo. No es fácil, no es sencillo, ¿no? Su tratamiento. Pregunta, jóvenes, ¿alguna duda? Doctor, sí, nos comentan por el chat de YouTube, Juan Ocampos dice: doctor, buenas noches, mi consulta es, ¿cuál sería el tratamiento adecuado para un paciente con tuberculosis y COVID-19 sintomático? Muy bien. Muchas veces el COVID puede entrar a un paciente TBC y ya lo encuentran un paciente inmunodeprimido, ¿no? Hay que monitorizarles primero oxigenación todos los días, y en los 14 días que dura más o menos ahora el cuadro de Omicron es 10 días, satura más del 98%, no hay problema, ¿no? Pero si el quinto o séptimo día este paciente cae su saturación, hay que darle inmediatamente oxígeno, ¿no? Actualmente se ha demostrado que la oxigenoterapia temprana baja la mortalidad a los pacientes con COVID, baja la mortalidad en los pacientes, sobre todo los que se pueden complicar, como pacientes con TBC, pacientes con diabetes. Entonces la oxigenación debe ser rápida, ¿no? Y se ha demostrado que la mortalidad es mucho menor en aquellos que han optado por la oxigenación rápida de sus pacientes, ¿no? Y si se va en alto flujo, mucho mejor, y hasta pueden salir de alta, ¿no? Pero si el paciente va tarde, ya el paciente puede llegar hasta fallecer en el mismo momento que se ha llevado, ¿no? Entonces, siempre monitorizar, como les dije, oxigenación y empezar rápidamente el tratamiento. Pues en el virus del SARS-CoV-2 es paracetamol, ¿no? Ahora no se ha demostrado ningún medicamento nuevo que dé un tratamiento eficaz a este, ¿no? Lo mejor que debemos darle, como le dije, si el paciente desatura, es oxígeno. Si nosotros le damos oxígeno temprano, desde el primer momento en que el paciente saturar, el paciente se recupera mucho mejor que el que no le da, ¿no? Esa es la respuesta, maestro. Muchas gracias, doctor. En verdad le agradecemos infinitamente su participación en esta excelente ponencia que usted ha brindado acerca del tema por parte de la familia Asociación USS y Comité Permanente Académico, agradecemos su participación. Es más, deseamos contar con usted, con su apoyo en las próximas ponencias futuras, y desearle muchos éxitos y muchas bendiciones en todos sus proyectos. Listo, doctores. Gracias. Buenas noches. Hasta luego, jóvenes. Permiso. Buenas noches, doctor. Hasta luego. Chicos, a través del chat de YouTube se va a pasar un enlace ya de lo que son las trivias. El día de hoy está programada la trivia, y a través del grupo de WhatsApp también vamos a remitir el enlace de Meet para que puedan unirse, y también lo que es rellenan el formulario de la asistencia también está a través del chat de YouTube, ¿sí? Los esperamos en el Meet para que puedan unirse todos.
Les comparto por el chat el enlace del Quizzes para que puedan ingresar. Chicos, pueden ir ingresando a través de este enlace de Quizzes que voy a colocar en el chat. A través del chat estoy enviando el enlace del Quizzes para que se puedan unir. Lo voy a compartir también a través del grupo de WhatsApp donde están registrados el link del quiz. También está en el chat del Gmail, ¿ok? Recordarles que el chat de quiz también está en el chat y también en lo que es WhatsApp y Meet, ¿sí? En breves momentos comenzamos, ¿sí? Bueno, mientras se van uniendo, hacerles recordar que agradecemos a la Pepa Médica porque en este caso nos otorgan lo que es resúmenes, flashcard, guías y Apping Medical Store con el manual de suturas, ¿no? Vamos a premiar el día de hoy a los 3 primeros lugares. Se brindarán ambos premios. Son 5 preguntas, 1 minuto por pregunta, pueden responderlo con calma. Y va a estar en este caso disponible 10 minutos, ¿sí? Pasados los 10 minutos ya se cierra y en breves minutos comenzamos. Comenzamos 8:50 para esperar a los demás compañeros que se puedan unir
y iniciamos. El enlace de quizzes está en el chat también de YouTube y en lo que es en el chat de WhatsApp, incluyendo el de Meet, para que puedan unirse a la trivia, para los que recién se están reincorporando. Vamos a dar inicio a la trivia, ¿ok?
Bien, ya tenemos a nuestros ganadores. Bueno, en el primer lugar, Himmler Requejo con 4.410 puntos. Natalia Rodríguez en el segundo lugar con 1.910 puntos. Ingrid Vera con 1.910 puntos. Los tres primeros lugares. Gracias a la Pepo Médica y a PIN Medical Stores, les voy a dejar mi número telefónico para que puedan comunicarse al interno y puedan hacer el pedido de sus premios. Y agradecer a todos por su participación. Hoy ha sido también una noche magistral a cargo del Dr. Robinson y a cada uno de ustedes también